Bienvenidos a este estudio. Vamos a hablar de lo que nos dice Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo. Nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que si tú le hablas a alguien que no es espiritual, pues te va a decir que son locuras. Y el apóstol Pablo divide a los hombres en tres partes. Es el psíquicos, sárquicos y neumáticos. Estas palabras son términos griegos, pero vamos a ver en qué consiste cada uno de estos hombres. El sárquicos dice así. Este término procede de la palabra griega ¡ándale! psique, que significa alma. Inventando un término, podríamos decir entonces que el hombre natural es un hombre almático. Literalmente hablando, habría que decir que es un hombre animal. El hombre animal, este es el psíquicos. Eso es un hombre que tiene ánima o alma. Esta clase de hombre representa al hombre caído, sin Cristo, que al igual que Adán, se quedó solamente en estado de alma viviente, ¿sí? Y nos da la cita de 1 Corintios 15:45, ¿sí? ¿Qué dice en 1 Corintios 15:45? A ver quién lo quiere leer. Yo. ¿Ya? 15:45 y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, Adán, espíritu vivificante. Pero este hombre se quedó en alma viviente. Este hombre, psíquicos. Según el apóstol Pablo, el hombre psíquicos no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Peor aún, para él son locura. La razón por la cual el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu es porque éstas se han de discernir espiritualmente, es decir, se han de juzgar con el Espíritu. Para la mente del psíquicos, las cosas del Espíritu son necedad, y él está imposibilitado de conocerlas. Según Judas, el hombre psíquicos, los sensuales no tienen al Espíritu. Y vamos a ver qué nos dice Judas 16:19. Judas 16:19. A ver quién quiere leer ahí, por favor. Perdón, miren, es Judas del 16
al 19, no es Judas 16, 19, no. Es Judas del 16 al 19. A ver, ¿quién gusta leer ahí? Yo, hermano. ¿Perdón? Yo. A ver, adelante. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, indultando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrero tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Los sensuales, estos son los que causan divisiones. Los sensuales, los que no tienen al espíritu. ¿Por qué dice sensuales? Porque andan guiados por los sentidos, ¿sí? O sea, no tienen el espíritu, sino que se guían por los deseos de la carne, ¿sí? Dice sensuales, dice, habla de sentidos, habla de la vista, habla de los oídos, ¿sí? O sea que se guían por lo que ven, se guían por lo que oyen, ¿sí? Y entonces finalmente recae eso que ven y oyen, recae en la carne, porque sabemos que la carne es débil. O sea que se dejan llevar por los apetitos de los sentidos, ¿sí? Por lo que ven y por lo que oyen. Ahora vamos a leer aquí tantito atrás en Santiago 3:15, por favor. Santiago 3:15. Leo. Sí, hermana. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esos que miren, este hombre es de los que, por ejemplo, les gusta discutir con cualquiera, les gusta pelearse con cualquiera, les gusta, por ejemplo, tener celos con tu esposa, celar a su esposa. Y entonces este hombre es el Sarquicot, porque esto que practica este hombre o estos hombres, aquí dice el hombre, pero bueno, se está refiriendo a todos los hombres los que son de esa forma de ser. Entonces, pues todo esto no depende de Dios, sino depende de quién. Este comportamiento no depende del Espíritu Santo, sino que dice, diabólico. O sea, ¿depende de quién? Pues del diablo, ¿sí? Depende del diablo. Ese comportamiento depende del diablo. ¿Por qué? Porque recordemos que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por ejemplo, este hombre, ya vimos que es el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Pues es aquel que para empezar no conoce la palabra, ¿sí? No conoce la palabra.
como no conoce la palabra, pues entonces no se comporta conforme al Espíritu. Y si no conoce la palabra, menos va a hacer un pacto, ¿sí? Menos hace un pacto. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, vamos a leer aquí en Juan 3, del 3 al 5, a ver qué nos dice allí. Juan 3, del 3 al 5, por favor. Leo, Sí, mi hermana. dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios ese hombre o esos hombres? Porque no han recibido el Espíritu Santo, mis hermanos. Ya lo sabemos del inicio, que cuando nos bautizamos, al igual que el Señor Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos permitiría poder entrar al reino de Dios. Pero este hombre no ha recibido el Espíritu de Dios. Como no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Porque él anda conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de los sentidos, ¿sí? Entonces, pues es simplemente alma viviente, es animal, es un animal, ¿sí? Se oye feo esa palabra, pero así es. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu, por eso es que es animal, ¿sí? Los animales no tienen el Espíritu de Dios, ¿sí? Y dice, acuérdense que yo le leí un texto y dice que en el otro estudio le leí un texto y dice que Él le ha dado el Espíritu a todo aquel que le ama. Pero este hombre no lo ama. Entonces, como no lo ama, pues no le ha dado el Espíritu. Por eso, no ha recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahí te pide la palabra Polita y Ricardo. A ver, mi hermana Polita, adelante. Te escucho. No estoy no entiendo muy bien eso, porque es verdad que necesitamos el bautizo, porque es un requisito, pero recuerdo al ladrón que estaba junto a Jesús y no se bautizó, y le dijo, desde hoy estás en el paraíso. Entonces, y el apóstol Pablo dice que el bautizo no salva, no quita las inmundicias de la carne. Entiendo que nos da una nueva conciencia. Entonces, sí es cierto, si no nos bautizamos, pues no entendemos y no podemos comportarnos bien, pero si hay un arrepentimiento genuino y no te da tiempo a bautizarse, ¿qué pasa? Porque
a ese ladrón no le dio tiempo de bautizarse. Entonces, pues ahí es donde yo no te entiendo muy bien. Sí, es un requisito y es necesario, pero tienes que tener tu tiempo para hacerlo. Y si no te da tiempo, ¿qué pasa entonces? No alcanzas. Pregunto. Ajá, ok. Espérame, este punto lo vamos a ver con más detalle. Este punto lo vamos a ver también con más detalle, porque te acuerdas también del eunuco, sí, del eunuco, ¿no? Que le habló a Felipe. Y entonces el eunuco creyó y le dijo, ¿qué impide bautizarme? Ahí hay agua, bautízate. Yendo por el camino, en el carro del eunuco, se bajó, descendió de su carro y se bautizó. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Esto que tú me estás diciendo está bien, pero es una excepción. Y déjame, pues ahora sí que estudiarlo y a la próxima guardia se los voy a decir con más detalle, ¿sí? Porque sí tienes razón, ya el ladrón estando en la cruz, le dijo que cuando estuviera en su reino, le pedía que se acordara de él. Acuérdate de mí, dice, cuando estés en tu reino. Y le dice, de cierto te digo que desde ahorita estás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Ese es el reino, ¿sí? Pero te digo, esa es una excepción, ¿eh? Esa es una excepción. Es como cuando a ti te piden un documento, ay, pero, híjole, se me olvidó, ya venía por acá cuando me acordé y... Bueno, ok, pásale, una excepción. Y ya, bueno, pues te dan la oportunidad de que pases sin este documento. Pero no a todos les van a dar esa oportunidad de pasar sin los documentos debidos. Vamos a hablar del INE. Posiblemente a una persona le den la oportunidad de pasar sin INE porque, bueno, se le olvidó. Pero no a todos los que vienen en la fila van a pasar sin INE, ¿sí? No, porque es que en el INE vamos a pensar que están todos tus datos. Pues cuando tú te bautizas también ahí están tus datos, ¿sí? Ahí están también tus datos. Porque acuérdate que recordemos que dice que en el cielo hay un libro en donde somos anotados, ¿no? Y entonces allí están anotados tus datos, ¿sí? Que vendría siendo, vamos a decir así, vendría siendo la credencial del INE. Allí están anotados tus datos. Pero te digo, es una excepción, ¿eh? No hay excepciones. Después se los voy a describir con más detalle. Ahí te voy a pedir la palabra Polita y después Jaime y Rosalba. A ver, Jaime y Rosalba. Primero va Pola y luego Jaime y Rosalba. No sé si ya haya acabado de hablar mi hermana Polita. ¿Ya acabaste, mi hermana? Es que ahorita que te escucho, digo, lo único que puedo yo decir es que no puedo emitir un juicio de alguien si eso solo lo sabe Dios, si lo perdona o no lo perdona, ¿no? Porque nosotros tenemos que decir, claro, el bautizo es necesario y si hay oportunidad, pues no dejemos. Pero hay gente que hace las cosas, por ejemplo, estoy pensando ahorita en mi tía Andrea. Ella ha absorbido ya el evangelio, lo entiende y pues no se quiere bautizar y lo entiende bien y ha moderado su vida, pero no sé por qué no se quiere bautizar. Yo ya le dije, tú te puedes bautizar donde quieras, cosa que es necesaria, pero pues no sé qué espera, ¿no? Entonces en esos casos
pues no quiere. Pero habemos muchos que piensan que creo que es lo que le pasa a ella, que creen que a la primera falla ya pierden todo. Y es que dice el Señor, aquel que ha pecado, que dice que no ha pecado es mentiroso, porque constantemente se peca y no alcanzamos totalmente la perfección. Pero claro, no eso quiere decir que vamos a estar peque y peque, sino que a veces, pero ahí no puedo emitir un juicio así tan tajante. Es lo único que yo creo, es lo que yo entiendo, es todo. Sí, porque el bautismo es para perdón de pecados, El bautismo es para perdón de pecados. Ahora va nuestra hermana Rosalba y Jaime y después Rocío. A ver, yo, hermano, Jehová sea contigo y te bendiga. Pues no sé si quede la parábola de los que trabajaron con el Señor, en el Señor, y te acuerdas que uno lo contrató en la mañana, otro lo contrató en la tarde y otro lo contrató, como quien dice, ya casi anochecer, y a todos les pagó igual. Y entonces pues no hay excepciones para nuestro Dios. Yo te contrato y yo soy el dueño de la parcela, yo soy el dueño de la viña, yo soy el dueño y yo administro como yo quiero. Entonces se enojaron los demás porque dijeron, pero ¿cómo me estás pagando a mí lo mismo que yo trabajé todo el día y aquel no trabajó más que unas horas? Uno no, como dice Pola, no podemos juzgar, no podemos saber. Él es el dueño de todo. Y yo pienso que Él hace lo que Él decide. Sí, así es. Gracias. Sí, así es. O sea, Él es el que decide, Él es el que decide las cosas, porque Él es el dueño de todo, porque incluso los apóstoles le reclamaron, oye, ¿por qué a ellos les estás pagando lo mismo que a nosotros cuando que ellos ya entraron tarde? Y les contestó, bueno, ¿y a ustedes qué? Si yo quiero pagarles igual que a ustedes qué? Como diciendo, bueno, ¿y a ustedes qué les interesa? ¿No? Entonces quiere decir que pues él hace así que lo que su voluntad quiera, ¿no? Y Rocío, acuérdate. A ver, Rocío. Sí, yo ahí tengo igual una discrepancia un poquito, porque hay un pasaje que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí ya no maneja el que fuere bautizado, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, yo pienso que una persona que ya entendió el evangelio se bautiza porque se bautiza. Una persona que dice que lo ha entendido, y hablo no por la familia de Polita, sino por mi tía Mimi, por ejemplo. Conocen, pero algo les hace falta en creer, porque el que cree se bautiza. Esa es mi opinión. Pues sí, porque creo que el hecho de creer, te lleva al bautismo. Antes de que tengas conocimiento, no te bautizas porque no sabes para qué me voy a bautizar, ¿no? No hay conocimiento, ¿sí? Pero cuando tú ya tienes conocimiento, el conocimiento hace que tú llegues a las aguas, ¿no? Esa es mi opinión. Porque si tú, aún teniendo conocimiento, dices, ay, pues yo tengo conocimiento, yo conozco la Biblia, a través del derecho, pero no, yo no me bautizo. Bueno, ya corre por tu cuenta, ¿no? El que no te bautices. No es porque no tengas conocimiento ya lo tienes. Vamos a pensar así, conocimiento ya lo tienes.
Pero el que no quieres bautizarte, ya ese es tu asunto, ¿no? Pero pues sí, mira, esto del ladrón que le dijo, de cierto te digo que cuando tú estés en tu reino, no te olvides de mí. Y que le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo que desde ahorita estarás conmigo en el paraíso. Esto lo vamos a ver porque también para mí eso me interesa, fíjate. Me interesa, nada más que no lo he visto con detalle, pero lo voy a ver con detalle y después para la próxima guardia vemos esa parte, ¿ok? Te pide la palabra a nuestra hermana Meche. A ver, Mechita. Gracias con ustedes, mis hermanos. Bueno, dice el profeta Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Este tema de quien estaba crucificado, ¿verdad?, junto a Jesucristo, pues resulta un tema que entiendo yo, ¿no?, que el hombre en ese momento se estaba dando cuenta de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿sí? En ese momento él conoció, porque si no todo lo que refiere las Sagradas Escrituras, oye, pues volveríamos, ¿verdad?, como la Iglesia católica, ¿no?, que sin el afán de disentir en este caso con todo lo que han externado, por supuesto que Dios es el único que va a decidir quién va a ser salvo, ¿sí? Evidentemente. Y es el único que puede decir en qué momento te llamo yo. Pero evidentemente que el esfuerzo del hombre se tiene que hacer en vida. ¿Cómo podemos demostrar que ya no queremos vivir en el pecado si estoy a 1 minuto de morirme? Eso a cualquier razonamiento lógico no es aceptable, ¿sí? Por eso dice el profeta Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando tienes vida, ¿no? Cuando tienes vida, ¿sí? Y cuando tienes salud. Exacto, porque cuando la noche se te viene, ya no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Como coincido, ¿no?, con esta Rocío, no, quien tiene fe, sabe que tiene que bautizarse. ¿A qué le rehuye el hombre? A la responsabilidad. Yo no me quiero acercar a Dios y no quiero hacer un pacto con Dios, porque hacer un pacto con Dios es comprometerme, ¿sí? Y porque así lo entienden algunas personas. Y sí es cierto, es un compromiso, pero es una lucha no constante en la que nosotros estamos tratando de buscar no la perfección, ¿sí? Entonces, Dios ejerce mucha misericordia sobre el hombre, sí, reitero, sí, evidentemente Él es el único que va a decidir quién es salvo, ¿sí? Quién tiene en su corazón verdaderamente no los principios. Ya hemos hablado mucho acerca, ¿no?, en los estudios, de que dice que Él va a venir por su pueblo. ¿Quién va a ser su pueblo? Pues aquellos que hayan hecho su voluntad, ¿sí? Entonces, no lo sabemos, pero evidentemente cuando el Señor, ¿verdad?, llega al conocimiento y a la vida de los hombres, evidentemente convence y le hace llevar a cabo los actos que Él le pidió al hombre que hiciera. Por eso Él lo hizo, por eso Él se bautizó, ¿sí? Entonces, buscar a Dios, ¿sí? Debemos buscar a Dios en tanto sea temprano. Eso es todo, mi hermano. Gracias, sí, es que así es. Debe de uno buscar a Dios mientras uno tenga vida. Bueno, ¿y por qué cuando tienes vida? Porque cuando tienes vida, tienes salud y puedes moverte como para hacer obra, ¿no? Porque ya cuando estás, como dicen, en el lecho de la muerte, pues
es más difícil, o cuando esté ya, por ejemplo, ya entrado en edad, pues es un poco más difícil hacer obra, ¿no? Es más difícil hacer obra. Entonces, cuando tú estás joven, cuando tú estás sano, es cuando tú puedes moverte para hacer obra, ¿no? Y que esas obras son las que le agradan y son las que quiere Dios que tú hagas, ¿sí? Pues ya un pobrecito señor que anda con un bastón, pues es más difícil que vaya, por decir algo, a un hospital a visitar al enfermo, ¿no? O a su casa. Pues si limitadamente puede caminar, aún con bastón, todavía le cuesta trabajo caminar, pues menos va a andar visitando al enfermo o a los enfermos, haciendo obra, ¿no? Predicando. ¿Por qué? Porque ya le cuesta trabajo. Entonces, por eso dice, buscar a Dios mientras pueda hacer hallarlo. ¿Cuándo lo puedo encontrar? Cuando yo estoy joven, cuando yo puedo hacer obra. Ya enfermo y anciano, ya no puedo, ¿sí? Ya me llegaron los años, yo ya no puedo moverme. Por eso es que busca a Dios mientras pueda hacer allá. Ahora te pide también la palabra Ricardo. Mande. Te pide también la palabra Ricardo. A ver, mi hermano Ricardo. No se oye. No se oye, mi hermano Ricardo. ¿Ahora sí? Ya, oí tu voz. Correcto. Hola, Mira, yo quería leerles algo en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas, ¿qué capítulo? Espérame, creo que ya me lo... Ahorita aquí está. Es el libro de Marcos. El último de los capítulos del libro de Marcos, es Marcos 16. Te voy a leer el 14, el 15 y el 16, hermano. Dice así, dice el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Vean que cuando nosotros despreciamos el bautismo, ¿verdad? No es el caso el que no pueda hacerlo, pero cuando nosotros despreciamos el bautismo, el Señor reprocha la incredulidad nuestra. Y dice, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Cuando nosotros tenemos el corazoncito duro como piedra, ¿verdad? No aceptamos y nos ponemos bien difíciles. Dice, porque no habían creído y los que le había visto resucitado. Y dice el 15, y les dijo, id a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice el verso 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, así entonces, que esta instrucción que da nuestro Señor Jesucristo es clara. Mucho podemos decir acerca de que el bautismo no nos libra, pero es un paso, un procedimiento a seguir implantado por el Señor. Y que si nosotros queremos hacer lo que nos plazca, pues está difícil, ¿verdad? Porque el patrón es Él. Y nosotros somos los que nos allegamos a Él. Es lo único, hermano. Sí, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces lo que pasa es que ya al bautizarte, ahí primeramente paso número 1 es que tú ya recibiste el Espíritu. Ahora,
De allí para adelante, tu comportamiento debe de ser diferente. Te bautizaste porque primeramente ya entendiste qué es el Evangelio, para qué es el bautismo, por eso te bautizaste, ¿sí? Ahora, ya te bautizaste, pero no quiere decir que hoy te bautizas y mañana sigas en lo que antes hacías. No, a partir de hoy tú ya debes de ir mejorando tu forma de vida, ¿no? Porque si no, Verónica, perdón, te pide la palabra nuestra hermana Vero. A ver, Vero, adelante. Hola, hermano. Bueno, yo pienso que el bautismo pues nos enseña muchas cosas, a respetarnos, a valorarnos, a ayudarnos mutuamente entre todos, a nuestros compañeros ya sea de la escuela, o por ejemplo, yo me bauticé muy jovencita, bueno, de niña no, pues, mis papás sí son cristianos, tienen los testigos de Jesús bautizados, pero pues yo ya, pues, no estaba tan, no era adulta ni nada y me quise bautizar, porque pues yo entendía la palabra muy bien, leía la Biblia y me gustaba todo este rollo, bueno, todo esto de ser testigo de Jesús. Entonces me bauticé y recibí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y me siento más valorada, más nutrida, con más porciones de vida, no de muerte, antes sí pensaba, ojalá me muera, que ya no quiero vivir por si me enojaba con alguien, con mi novio o así. Y desde que me bauticé siempre pienso en vivir, para nada que la muerte, todo eso se fue, pero todos esos pensamientos malos se fueron, solo me quedaron buenos pensamientos y valorarme más como persona y como gente cristiana que soy, es todo. Ajá. Bueno, ¿y qué fue tú qué crees que fue lo que pasó ahí al haberte bautizado y que cambiaste? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que el Espíritu te regeneró. El Espíritu regenera, regenera. Porque si nos damos cuenta, pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años y ya no somos los mismos, fíjate. A lo mejor unos más, otros menos, pero cambiamos. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues que el Espíritu regenera, o sea, te hace cambiar de vida. Si eres exactamente el que tú eras antes de haberte bautizado, antes de haber conocido la palabra, pues la verdad es que no tuvo ningún chiste el haberte bautizado. Y entonces quiere decir que tú estás desechando, ¿sí? Tú estás desechando el sacrificio que hizo Cristo. Porque eres el mismo. Él dio su sangre para nuestra salvación. Pero si tú eres el mismo, pues entonces estás desechando lo que, ahora sí que el esfuerzo, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, por ti, por mí y por todos los que creamos, ¿sí? Voy a seguir viendo aquí porque ya vimos el psíquicos y vimos cómo es este hombre. Es el hombre natural, el hombre animal, ¿sí? Que es simplemente espíritu, pero él no tiene el espíritu de Dios, ¿sí? Por eso hace y deshace barbaridad y media, ¿sí? Porque no tiene el espíritu. Ahora vamos a ver el sarquicos. Vimos el psíquicos, ahora vamos a ver el sarquicos. Son palabras griegas. Dice, el hombre carnal es el hombre sarquicos. Este término proviene de la palabra griega sarx, que significa carne. Para Pablo esta clase de hombre, a diferencia del hombre natural, sí ha sido regenerado y renovado por el Espíritu Santo. No obstante,
aún no es un hombre espiritual. Ha sido regenerado, pero aún no es un hombre espiritual. Según Pablo, los arquicos son niños en Cristo. Son niños en Cristo. Y vemos aquí, vamos a leer aquí en Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya te regeneraste. Este hombre ya se regeneró, pero aún sigue, fíjate, aún habiéndose regenerado, aún todavía sigue en los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia entre el sarquicos y el sarquicos, psíquicos y sarquicos. ¿Sí? Porque todavía, aunque ha entendido, anda en la carne. Vamos a leer en Romanos 7, del 15 al 18, mis hermanos. A ver qué nos dice aquí de este hombre. Hermano Pablo, de 7, 15 al 18. Es Romanos 7, del 15 al 18. Porque lo vendido bajo el pecado, por lo que obró no lo sé, porque lo que deseo, esto es lo que practico, sino lo que odio es lo que hago. Sin embargo, si lo que no deseo es lo que hago, convengo en que la ley es excelente. Mas ahora el que lo obra ya no soy yo, sino el pecado que reside en mí, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora, porque la facultad de desear está presente conmigo, pero la facultad de obrar lo que es excelente no está presente. ¿Está ahí, hermano? Bueno, mira, sí, parece que lo que pasa es que tu Biblia es otra versión, pero voy a leerla. Dice así, mira, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, yo no quiero hacer esto, pero es que sin querer lo hice. O sea que todavía hay ese apetito, ese deseo en la carne. O sea, yo no quería hacer esto, pero sin embargo lo hice. Bueno, ¿y por qué lo hice sabiendo que es malo? Pues es que ahí entra la palabra que dice: la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues esforzarnos para que el deseo de la carne no nos arrastre. ¿Sí? Y dice el 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Fíjate. Sé que fíjate la gran diferencia entre el psíquicos y el sarquicos. El psíquicos. A ver. Ya son las 8 para que entregues la guardia. Bueno, sí, ya son las 8, fíjate, todavía me faltó uno. Pues son 3, pero bueno, en la próxima guardia vemos esto ya para terminar. Bueno, pues que va a ser con ustedes, mis hermanos.